Este es otro ejemplo, también muy gráfico. Estas son campanas con luces infrarrojas. Este sector que están viendo acá es el sector de maternidad en los criaderos confinados. Fíjense que estas campanas normalmente están compartidas entre dos parideras. Cada una de ellas posee su lámpara infrarroja. Esta lámpara infrarroja, al estar encendida, funciona como un elemento radiante a alta temperatura que lo que hace es irradiar calor a los lechones que están durmiendo debajo. El otro tipo de pérdida es la pérdida no evaporativa por convección. La pérdida no evaporativa por convección es aquel tipo de pérdida de calor que se da por corrientes de aire. Todo animal, incluso nosotros, el ser humano, tiene una capa de aire que lo rodea, una capa lindante, que lo protege de las corrientes de aire. Mientras más pequeño es el animal, más delgada es esa capa de aire. Y esto está caracterizado por el coeficiente de convección. Mientras más pequeño en este caso es el animal, más alto es el coeficiente de convección, más delgada es esa capa de aire y con más facilidad esta se va a romper. Por supuesto que esto también está muy asociado a la velocidad de esas corrientes de aire. Esto nos lleva a la conclusión de que los animales chicos, los lechones en este caso, son mucho más sensibles a las bajas temperaturas que a las altas. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo muy pequeño, con una alta superficie de contacto y con una capa de aire que se rompe con mucha facilidad. Por el contrario, los animales más grandes, el cerdo más grande o adulto, es un animal que va a ser más susceptible a las altas temperaturas. Ya vamos a ir indagando un poquito más en estos conceptos. ¿De qué depende la convección? Va a depender nuevamente de la temperatura del ambiente y de la temperatura corporal. No nos olvidemos que estamos hablando de las pérdidas no evaporativas y cualquiera sea la que estemos hablando, depende del gradiente de temperatura. ¿Entre quién y quién? Entre el ambiente y el animal. Depende de la velocidad del aire. Obviamente, mientras mayor es la velocidad del aire, con más facilidad se va a romper esa capa de aire que rodea el cuerpo. Y de la superficie expuesta. Un lechón, por ser más pequeño, tiene una superficie de contacto o de exposición mayor que un animal más grande. ¿Qué pasa con la conducción? Es otro tipo de pérdida no evaporativa que se da entre dos cuerpos que se encuentran en contacto. ¿De qué va a depender? Nuevamente depende del gradiente de temperatura, depende de la temperatura corporal, depende de la temperatura del material del elemento con el que el cerdo se encuentra en contacto. Lo más frecuente con lo que un animal va a estar en contacto van a ser los pisos. Estos pisos pueden tener distintos materiales, ya vamos a charlar un poquito más de esto, y estos materiales, mejor o peores conductores de la temperatura, pueden ser más fríos o menos fríos. Y si a su vez le sumamos que algunos de estos pisos pueden ser emparrillados, o pueden ser ciegos, o pueden ser full slat, o distintas modalidades de piso, entonces cada uno de ellos va teniendo distintas características que lo hacen más o menos frío. El aislamiento térmico del material, también vamos a profundizar un poquito más en esto, pero hay materiales que de por sí son fríos, pero que agregándoles algún material aislante, podemos mejorar las condiciones térmicas de esos materiales. La conductividad térmica del material, como bien decíamos recién, hay materiales que son buenos conductores del calor y otros que son malos. Aquellos que son buenos conductores del calor van a perder ese calor con facilidad. ¿Cuál es el caso de esto? Por ejemplo, los metales. ¿Cuál es un mal conductor del calor? La madera. Por ende, la madera es muy térmica, es muy cálida. Sin embargo, si pretendemos poner madera como piso en un criadero de cerdo, probablemente reneguemos y bastante. ¿Por qué? Porque son sucias, son porosas, los microorganismos se instalan y no son fáciles de sacar, son difíciles de limpiar, se pudren, tienen mucho mantenimiento, en fin. Todos los materiales tienen sus pros y sus contras dependiendo del punto de vista del que lo analicemos.
Y finalmente de la superficie expuesta del animal. Mientras mayor sea la superficie expuesta y en contacto, en este caso, por ejemplo, con los pisos, mayor va a ser la pérdida de calor. Este es un típico caso muy aplicable en los sistemas de cama profunda. Es una estrategia para mejorar las condiciones térmicas de algunos materiales. La cama de paja es una estrategia muy positiva, ya que no solo permite reducir la pérdida de calor por conducción, porque aísla a los animales del piso frío, sino que a su vez reduce las pérdidas por convección, ya que los animales tienden a esconderse, sobre todo si este colchón de paja o de cama es muy importante, que es lo que debería ser para que estos sistemas funcionen correctamente. El animal reduce la exposición del cuerpo a las corrientes de aire. Si Dios quiere, esto es lo que podemos llegar a ver en el campo de escuela, donde estamos trabajando con un sistema de túneles en cama profunda, con el agregado de cama como material aislante, y donde los animales realmente demuestran un confort y un bienestar mucho mayor al que podrían tener en un sistema de confinamiento con pisos sólidos o pisos emparrillados. El piso emparrillado es el piso que está ranurado. No nos olvidemos que debajo de los galpones de los sistemas en confinamiento tenemos las fosas que van recolectando los efluentes. Esas fosas están conectadas con el exterior, por ende las corrientes de aire son muy frecuentes y muy comunes. Así que imagínense que el cerdo está durmiendo en un piso de por sí frío y con corrientes de aire que circulan permanentemente por debajo de él. Es decir, realmente no son condiciones confortables, sobre todo si hablamos de categorías que sufren más las temperaturas bajas. Es muy común que incluso en los sistemas en confinamiento, en los animales más chicos, en los lechones más chicos o en los cachorros, no hablemos de pisos de cemento sólido ni ranurados, sino que hablemos de pisos plásticos. Todas estas cosas ya las vamos a profundizar en las clases de instalaciones, en las clases de manejo. Ahora quizás les queden algunas dudas dando vuelta, pero no se hagan problema, las vamos a ir resolviendo en la medida en que avancemos con la asignatura. Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, de lo que estábamos diciendo recién. Estos lechones son lechones de postdestete, son lechones que recién han sido destetados, que pueden tener entre 7, 6, 8 kilos en algunos casos. Fíjense que están dentro de un sistema en confinamiento, dividido en corrales, con pisos de plástico emparrillados, ¿sí? Fíjense las ranuras. Es decir, no hablamos de pisos de cemento ni de pisos metálicos, sino pisos plásticos, que son mucho más térmicos que los otros materiales, pero que a su vez hemos tenido que montarles una especie de tableros, ¿sí? Que son esos tableritos de madera que se observan acá, con el objetivo de que por lo menos, y una lámpara infrarroja, con el objetivo de que los animales por lo menos duerman en el piso sólido. Porque nos encontrábamos con la situación de que realmente los animales presentaban frío. Si hacen un poquito de memoria, una de las primeras fotos que vimos cuando iniciamos la clase mostraba un sistema similar a este, donde los animales se encontraban todos amontonados debajo de la lámpara infrarroja o de la lámpara de calor. ¿Qué están haciendo ahí los animales? Bueno, esa es una de las actividades que van a tener para desarrollar. Creo que a estas alturas ya podemos contestar esas preguntas. El mismo sistema. Fíjense que estos cerditos que están aislados acá, ¿por qué se han aislado y se les ha puesto el tablero? Porque son los animales más chiquititos, fueron los lechones que se destetaron más livianos, por ende son los más susceptibles, los que se enferman con más facilidad, y por ende necesitan una atención especial, que en este caso está dada por un tipo de alimento particular, que ya iremos viendo cuál es, la presencia de estos tableros para reducir las corrientes de aire, y la presencia de una lámpara infrarroja. Fíjense que estas condiciones no la tienen los otros lechones que fueron destetados más pesados. Otro ejemplo de lo mismo, fíjense que tenemos otra vez en sistemas emparrillados
con piso perrillado. Otra vez la colocación de un tablero de madera para mejorar el confort y el bienestar de los animales. Fíjense, están todos durmiendo de arriba. Esto daría la sensación de que es un día que para ellos resulta frío. A lo mejor es un día que tiene 18, 20 o 22 grados, para nosotros no sería frío, pero para ellos, por la edad que tienen, resulta frío. Y si no, ¿por qué no podemos recurrir a las estrategias más antiguas? El de amontonarnos entre nosotros, el de hacer cucharita. Esta foto me parece que lo grafica muy bien, ¿no? El amor de hermanos. Esta foto la vimos al comienzo. En esta instancia, en una clase presencial, volvemos a analizar estas fotos. Ahora no lo vamos a analizar, lo vamos a dejar como actividad, como tarea para ustedes, y para que a partir de esto generemos algún foro de discusión donde podamos dialogar un poquito sobre lo que ven en las fotos. No nos vamos a detener en esto ahora. Volvemos al esquema de equilibrio térmico y ahora nos vamos a centrar en las pérdidas evaporativas o calor latente. Algunas cosas ya las venimos comentando, nos vamos a profundizar un poquito en este tema. Cuando hablamos de pérdidas evaporativas, dijimos que son las pérdidas que se maximizan ante las altas temperaturas, constituyéndose en la única estrategia de defensa del animal contra las altas temperaturas. El resto de las pérdidas no evaporativas se encuentran minimizadas y el animal, la única forma que tiene de mantener su temperatura corporal constante es evaporando mediante principalmente el jadeo. Habíamos dicho que las glándulas sudoríparas se encontraban atrofiadas y que en el cerdo se constituye como única fuente de evaporación el jadeo. Entonces, en este caso, las pérdidas evaporativas constituyen una estrategia para perder calor por el animal y mantener su temperatura corporal. En algunos otros casos que venimos analizando, en situaciones por frío, las pérdidas no evaporativas, en algunos casos, en otros casos no, vienen siendo negativas. Porque, por ejemplo, las fotos que veníamos viendo de los lechones con frío nos mostraba que esos animales estaban perdiendo calor por distintos medios y se ven obligados a producir calor para sostener la temperatura corporal constante. ¿Sí? Por eso no perdamos de vista esto de que dependiendo de la situación que estemos analizando, estas pérdidas o ganancias de calor o producciones de calor son positivas o son negativas. ¿De qué va a depender las pérdidas evaporativas? Va a depender de la temperatura del aire, de la humedad relativa. Fíjense que acá ya no hablamos de un diferencial de temperatura, de un gradiente de temperatura. Recuerden que las pérdidas evaporativas no dependen del gradiente de temperatura, sí dependen de la temperatura general del aire, dependen de la humedad relativa, y esto lo habíamos mencionado al principio cuando decíamos que una temperatura del aire elevada es mucho más grave o drástica si encima está acompañada de una humedad relativa elevada. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en días de mucho calor y con humedad. Parece que no podemos respirar. El aire se encuentra saturado de humedad y se nos hace imposible eliminar calor a través de los medios evaporativos, como puede ser la transpiración en el caso nuestro. En el cerdo es el caso del jadeo. Al existir una alta temperatura con una humedad relativa muy alta, se anula la posibilidad del jadeo, de eliminar calor al medio a través de ese vapor que se elimina por las vías respiratorias, porque el aire se encuentra saturado de humedad. El área corporal humedecida es otro factor que influye en este tipo de pérdida, y las corrientes de aire.